salvó a una mujer apache de morir ahogada. Ahora su tribu asegura que por ley sagrada ella le pertenece. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Aquella mañana la tierra estaba en silencio. No era paz, solo quietud. Un viento seco agitaba el pasto alto y hacía crujir los matorrales resecos al borde del cañón. Un conejo salió disparado de su escondite al oír el galope, pero no se veía otra señal de vida. El cielo pálido y amplio aún guardaba el último frío de la noche. Tormatix avanzaba por el sendero en lo alto de la ribera con una mano ligera en las riendas y la otra colgando suelta al costado. Su abrigo estaba gastado en los puños, el cuello endurecido y descolorido por el sol. Llevaba días sin afeitarse. El caballo de pelaje color mula marchaba tranquilo, acostumbrado al silencio que compartían. Thorn solo hablaba cuando era necesario. A sus 43 años, había vivido más de lo que hubiera querido. Antes fue un hombre que trabajaba solo con su ganado. Regresó a casa con una rodilla destrozada y una bandera fúnebre en la alforja. Su esposa e hija murieron de fiebre el invierno siguiente a su vuelta. Desde entonces se mantenía apartado cuidando sus reses en una franja de tierra, entre el borde del cañón y la línea de árboles. Nadie lo molestaba, y así lo prefería. Esa mañana revisaba el cercado sur después de una tormenta que había pasado 2 noches antes. No había dormido bien. La rodilla le dolía más con el frío, y la tormenta del año anterior ya había derribado medio poste al este, así que no confiaba en el terreno ahora. Al desmontar cerca de una curva del sendero donde la cerca bajaba hacia el río, notó que algo no andaba bien. El poste que había reemplazado en otoño volvía a inclinarse. La tierra se había cedido. Se agachó para revisarlo apoyándose en la pierna buena, hundiendo los dedos en la tierra húmeda. Era peor de lo que pensaba. El río había subido más de lo normal. Un par de temporadas así, y la tierra se perdería para siempre. Frunció el ceño, se incorporó lentamente apoyando una mano en la espalda. Entonces lo escuchó un chapoteo. No era un pez ni un tronco flotando, era pesado. Alzó la cabeza de golpe. Escudriñó el agua entornando los ojos contra el reflejo. Al principio solo vio la corriente y la espuma. Luego movimiento. Una figura, medio sumergida, girando débilmente en el agua. Un brazo salió a la superficie y desapareció. La alarma lo atravesó de inmediato. Sin pensar se movió. Soltó sus herramientas. Se quitó el abrigo en plena carrera. Arrastrando su pierna mala, llegó a la parte lenta del río. Resbaló por la orilla blanda hasta alcanzar el borde. No dudó. Se lanzó de cabeza. El agua estaba más fría de lo que imaginaba, le arrancó el aire de los pulmones. La corriente tiraba de sus piernas, pero siguió avanzando, braceando con fuerza. La rodilla le gritaba de dolor, pero no se detuvo. Ella salió a la superficie a pocos metros, joven, el rostro medio cubierto por el cabello negro, la boca abierta como queriendo gritar. 3 brazadas más y la sujetó por la cintura, impulsándose con fuerza para llevarlos a la orilla. Apenas estaba consciente. La piel helada, los labios pálidos. El vestido de gamuza empapado se pegaba a su cuerpo. Estaba roto hasta el escote, dejando ver la parte alta del pecho, donde la respiración era débil y entrecortada. Los pies descalzos, arañazos en los brazos y un moretón formándose sobre la sien. Thorn los arrastró hasta la orilla, cayendo de rodillas junto a ella. La incorporó sosteniendo su espalda. Ella tosió, expulsó agua y quedó inmóvil. Sus ojos se entreabrieron, marrones oscuros, turbios por el miedo pero atentos. Su rostro joven, quizás 24 años. El pulso de Thorn seguía acelerado. El corazón le golpeaba fuerte, las manos le temblaban. Miró río abajo, esperando ver a alguien, una familia, un caballo, un grito. Nada. Solo viento y agua. ¿De dónde demonios saliste?, murmuró. Ella no contestó. No podía. Miró alrededor pensando rápido. No podía dejarla allí. Estaba helada, apenas respiraba. Secarla era la prioridad. Su cabaña estaba a menos de 1 kilómetro cuesta arriba. Tenía mantas, leña y una cama. Sin dudarla, alzó en brazos, una mano bajo los hombros y la otra bajo las rodillas.
Pesaba más de lo que aparentaba, empapada e inerte, la cabeza apoyada en su pecho, el aliento débil rozándole el cuello. No habló. Sus ojos se cerraron. Thorn apretó la mandíbula y comenzó la subida. Cada paso le atravesaba la rodilla. Cuando llegó al sendero respiraba con dificultad, pero no se detuvo. Pasó de largo junto a su caballo, que piafaba inquieto, y se adentró en los árboles hasta su pequeña cabaña entre dos altos pinos. La chimenea estaba fría. No había encendido fuego aún ese día. Eso cambiaría. Dentro la acomodó con cuidado sobre la cama y la cubrió con todas las mantas que tenía. Le quitó los mocasines y revisó si tenía heridas. El tobillo estaba torcido, pero no fracturado. Dudó un instante antes de volver a jalar la manta. El vestido roto dejaba poco a la imaginación. Le colocó su viejo abrigo de lana sobre los hombros, se giró y fue a encender el fuego. Se arrodilló junto al fogón, encendiendo un fósforo con manos aún húmedas y temblorosas. La llama prendió despacio. Cuando al fin tomó fuerza, se levantó y volvió la vista hacia ella. Ahora lo observaba apenas bajo los párpados pesados. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Se acercó despacio. «Estás a salvo», dijo con voz baja y firme. «Ahora todo estará bien». Ella parpadeó una vez. No le preguntó quién era. Aún no. No estaba seguro de que pudiera contestar, y tal vez en ese momento no importaba. Arrastró una silla hasta la esquina más alejada del cuarto, se sentó y quedó mirando el fuego. Tenía la mandíbula apretada. No sabía a quién acababa de meter en su casa, pero no podía haberla dejado ahí. Ahora estaba aquí con vida, y por primera vez en años no estaba solo. El fuego crepitaba estable cuando la madrugada se dio al día. Un resplandor anaranjado se extendía sobre el suelo de la cabaña, acariciando los pies de la cama donde ella seguía quieta, medio cubierta con mantas y su viejo abrigo. Su respiración se había calmado durante la noche. Ya no era superficial, sino lenta y constante. Algo de color había vuelto a su rostro. Su cabello oscuro se había secado en ondas sobre la almohada, con las puntas enredadas y manchadas de barro seco. Thorn no había dormido. Se había quedado en la silla de madera al otro lado del cuarto, las botas firmes en el suelo, las manos entrelazadas. La camisa seguía húmeda por el río. Las rodillas le dolían, y la mente daba vueltas sobre lo ocurrido. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba sola en el río? No preguntó nada, pero las dudas flotaban entre ellos como humo. Ella se movió un poco bajo las mantas y giró el rostro hacia el fuego. Sus dedos se aferraron al borde del abrigo. Cuando abrió los ojos, los fijó en él, atentos, silenciosos, sin miedo, pero con cautela. Thorn se inclinó hacia adelante despacio. «¿Me entiendes?», preguntó en tono suave pero claro. Hubo una pausa, y luego un leve asentimiento. «¿Te duele algo?», otra pausa. Ella llevó la mano a su tobillo, presionó suavemente y soltó un gesto de dolor. Thorn se levantó y se acercó cojeando un poco. Se agachó junto a la cama sin invadir su espacio y observó la hinchazón. «No está roto, solo torcido», murmuró, mientras vendaba el tobillo con una tira limpia de tela. Ella no se apartó, pero no dejó de mirarlo a la cara. El vestido, aún húmedo en partes, estaba desgarrado en varios lugares, sobre todo en el pecho. El escote se había abierto de un lado, quizás por alguna rama en la corriente. Y aunque ahora el abrigo la cubría la suavidad de su pecho, había quedado expuesta la mayor parte de la noche. Thorn lo había visto, sí, pero no se detuvo a mirarlo. No porque no lo notara, sino porque no era su derecho hacerlo. No todavía, quizá nunca. Retrocedió y la dejó descansar. Ella siguió observándolo. «¿Nombre?», preguntó él tras un momento largo. Ella dudó. Sana dijo suave con un leve acento. «Apache», él asintió una vez. Thorn se señaló el pecho. Ella miró lentamente alrededor, repasando las paredes toscas de madera. El espacio de una sola habitación, los muebles escasos, una mesa pequeña, un baúl, una silla de montar vieja colgada de un gancho. Sus ojos se detuvieron en el rifle junto a la puerta. «Aquí está segura», dijo él siguiendo su mirada. «No viene nadie». Era una mentira, no porque alguien viniera, sino porque él no lo sabía.
Una mujer como ella, apache joven, y sola, no acababa en un río por casualidad. O había huido, o alguien había intentado borrarla del mapa, y si la buscaban, podían llegar hasta ahí. Thorn salió a atender al caballo. Necesitaba pensar. Colgó una manta de silla en la cerca para que secara y miró hacia la cabaña. La puerta estaba cerrada. Del techo salía humo constante. Ella no se había movido. Adentro, Sana se había incorporado con esfuerzo. El cuerpo le dolía por el frío y los moretones, pero lo que más le impactaba era el silencio del lugar. No amenazante, solo quieto. El abrigo olía a humo y cuero. Se lo ajustó más y miró la silla donde él había pasado la noche. No estaba acostumbrada a que la cuidaran, no así. Cuando Thorne regresó con agua y cecina, la encontró sentada intentando alisar el vestido sobre sus piernas. Seguía húmedo y roto, el escote demasiado bajo, pero no hizo por cubrirse más. No había vergüenza en su expresión, solo una dignidad tranquila e impenetrable. Le dio la taza con agua. Ella bebió a sorbos lentos, sin dejar de mirarlo. ¿Dónde está tu familia?, preguntó él con cautela. Ella no respondió. En cambio, bajó la mirada y luego la apartó. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. La mandíbula se le endureció. Está bien, dijo él tras una breve pausa. No hay prisa. Ella terminó el agua y le devolvió la taza con un leve asentimiento de agradecimiento. No era gran cosa, pero significaba algo. El resto del día hablaron poco. Ella apenas sabía algo de inglés y él no conocía una palabra de apache. Aún así, se entendían con miradas, gestos, el modo en que él le dejaba un espacio libre junto al fuego, o cómo ella doblaba la manta antes de recostarse. Thorn pasó la tarde reparando el poste roto de la cerca, pero su mente seguía en la cabaña. No era ajeno a que la mala fortuna apareciera en sus tierras, pero esto se sentía distinto. No era un peón borracho ni un viajero perdido. Era una mujer que había pasado por algo grave y había sobrevivido. Al regresar al anochecer, el fuego seguía encendido. Ella dormía acurrucada bajo la manta con su abrigo sobre los hombros. Se quedó en la entrada un buen rato mirándola, intentando decidir qué demonios hacer después. Ella aún no le contaba lo que había pasado, pero lo haría tarde o temprano. Y hasta entonces no se iría. Él tampoco. La mañana llegó lenta y gris. La neblina se mantenía baja sobre la línea de árboles, y la cabaña estaba impregnada del olor a leña y lana húmeda. Thorn removió las brasas hasta que el fuego volvió a prender. Luego se puso de pie y se estiró con la espalda tensa tras otra noche en la silla. Sana seguía dormida, pero su respiración era pareja y el color en su rostro había mejorado. El tobillo seguía vendado, apoyado sobre una manta doblada. Se movió con cuidado para no despertarla, pero sus ojos se abrieron de todos modos. No se sobresaltó, solo lo miró en silencio. El gesto en su rostro seguía siendo inescrutable. Él asintió una vez un buenos días silencioso y ella le devolvió el gesto. Vertió agua de la tetera en una taza de lata y la dejó en el borde de la cama. Luego se alejó dándole espacio. Ella tomó la taza con ambas manos, bebió despacio y al terminar lo miró con ojos firmes, atentos. «Necesitas comida», dijo él, simplemente, ya girándose hacia la pequeña despensa junto al fogón. Ella asintió. Sirvió frijoles en un cuenco de hojalata, partió medio trozo de pan de maíz, horneado 3 días antes, y se lo dio sin más. Ella no le agradeció con palabras, pero la forma en que lo aceptó con cuidado, como si hacía mucho no le ofrecieran algo propio, fue suficiente. Después de comer intentó incorporarse más, moviendo las piernas hacia el borde de la cama. Hizo un gesto de dolor. El tobillo estaba rígido. Thorn cruzó la habitación antes de que intentara ponerse de pie y le indicó que permaneciera donde estaba. «Aún no caminas», dijo arrodillándose para volver a vendarle el tobillo. Ella se tensó, pero no se apartó mientras él trabajaba. Sus piernas eran fuertes, la piel morena, y con moretones en varios lugares. Vio raspones recientes en rodillas y espinillas, seguramente de las rocas junto al río. No era que hubiera caído por accidente. La habían perseguido, quizá arrojado. No preguntó todavía, pero la idea le apretó la mandíbula mientras se ponía de pie.
No necesitaba saberlo todo en ese momento, pero sí, si alguien iba a venir a buscarla. ¿Alguien te sigue?, preguntó manteniendo la voz firme. Ella no lo miró. Bajó la vista al suelo. Luego, tras un silencio largo, negó con la cabeza una sola vez con firmeza. Familia, insistió. Tribu, agregó después de otra pausa. Ella alzó el mentón. No, su voz sonó más clara ese día, aunque el acento seguía marcado. No la cuestionó más. Le creyó, pero no pensaba que le hubiera dicho toda la verdad. No todavía. Estaba bien así. No era de los que forzaban las palabras. En su lugar le entregó una de sus camisas viejas de franela. Tu vestido necesita arreglo. Ella tomó la camisa con ambas manos, la miró, y luego lo miró a él. El abrigo se le había deslizado del hombro durante la noche, y con el calor del fuego no lo había acomodado. El escote rasgado del vestido se abrió de nuevo, y Thorne alcanzó a ver la curva suave de su pecho. Apartó la mirada de inmediato, retrocedió, y le dio privacidad sin decir nada. Ella se cambió detrás de una colcha que él colgó de las vigas. Cuando salió llevaba el cabello trenzado suelto sobre un hombro y la camisa grande para su figura con las mangas arremangadas hasta los codos. El dobladillo le quedaba apenas por debajo de los muslos. Las piernas desnudas. Caminaba cojeando pero sin quejarse. Señaló la escoba junto al fogón y luego el suelo. Él frunció el ceño. No tienes que hacer eso. Ella asintió de todos modos y avanzó cojeando hacia la escoba. Él no la detuvo. Durante la siguiente hora se movió despacio por la cabaña, barriendo, doblando mantas, cuidando el fuego. Thorne la observó sin intervenir. No estaba siendo cortés. Estaba reclamando un lugar. Igual que quien acomoda sus herramientas para trabajar la tierra. No se trataba de obediencia. Se trataba de presencia. Más tarde ensilló su caballo y partió a revisar el ganado cerca de la loma norte. La dejó con agua fresca, el fuego bien alimentado y el rifle al alcance. No porque temiera que lo usara contra él, sino por si llegaba alguien y ella tuviera que defenderse. El trayecto le dio tiempo para pensar. El río no explicaba todo. Ella no venía de más arriba, él habría visto rastros. Tampoco había llegado desde el este. El campamento más cercano estaba a 2 días de viaje, y no había noticias de movimiento apache en semanas. Eso significaba que provenía de algún lugar cercano de alguien que quería ocultarla o deshacerse de ella. Volvió antes del anochecer con una ardilla en la alforja y la encontró fuera sentada en el porche. Una pierna apoyada en un banquito, las manos cosiendo con calma su vestido roto. Ella levantó la vista cuando él se acercó, mirada inescrutable, la aguja aún entre los dedos. No deberías estar aquí afuera con esa pierna, dijo bajando la alforja. Ella asintió sin moverse. Se sentó junto a ella y le tendió un trozo de carne seca. Ella lo tomó en silencio. La calma entre ellos ya no era incómoda. Ahora tenía forma. Era conocida, gastada. Después de un rato, él la rompió. Te quedarás aquí hasta que puedas caminar bien. Ella volvió a asentir. No dijo nada más, pero tampoco apartó la mirada. Esa noche no se durmió de inmediato. Se sentó en su silla junto al fuego. Con las piernas recogidas aún llevaba puesta su camisa. Thorne limpiaba el rifle en la mesa. No hablaron. Cuando ella finalmente se levantó, se detuvo junto a la cama y lo miró. Luego se acostó. Esperó hasta que su respiración se volvió lenta hasta estar seguro de que dormía. Entonces él también pudo aflojar el aire en el pecho. No conocía toda su historia, pero ella estaba ahí ahora. Y eso bastaba por hoy. La cuarta mañana llegó más fría que las anteriores. Una fina capa de escarcha cubría la baranda del porche y el humo de la chimenea se alzaba recto hacia el cielo pálido. Thorne estaba en el montón de leña detrás de la cabaña, hacha en mano, partiendo troncos con ritmo pausado. Cuidaba bien el apoyo. El suelo estaba resbaloso por el hielo, y su rodilla mala no le permitía desperdiciar movimientos. No miraba hacia la cabaña, pero su mente seguía en la mujer que estaba adentro. Sana había hablado poco desde que llegó, aunque observaba todo cómo se movía él. Cómo evitaba mirarla a los ojos cuando el vestido se le caía del hombro.
como nunca formulaba en voz alta las preguntas más duras. Entró con la leña justo después que Sana. Ella ya estaba de pie arrodillada junto al fogón, avivando el fuego con manos expertas. El vestido que remendaba estaba doblado sobre la mesa. Seguía usando una camisa suya, mangas arremangadas hasta los codos, el cuello flojo, el borde rozándole los muslos, las piernas desnudas dobladas bajo su cuerpo mientras trabajaba, el tobillo aún vendado. Thorn puso la leña junto a la estufa y dudó un instante. ¿Dormiste bien?, preguntó. Ella lo miró no de inmediato. Sí. Era la primera palabra completa que decía en día y medio. Tienes suficiente calor. Ella miró hacia el abrigo colgado en la cama y luego al fuego. Sí. Él asintió, se volvió hacia la puerta y volvió a detenerse. Voy al arroyo a revisar las trampas. Regreso en 1 hora. Yo voy, dijo ella. Él se giró hacia ella. Ya estaba moviéndose alcanzando el vestido doblado en la mesa. Su tobillo no estaba listo, pero no quería quedarse quieta. Se le notaba en el rostro. Necesitaba actividad. Él negó lentamente con la cabeza. No caminarás tan lejos todavía. Ella bajó la mirada decepcionada, pero sin molestarse. Él suavizó el tono. Pronto. Ella no discutió. Solo asintió otra vez más bajo esta vez. Él salió sin decir más. El sol ya estaba más alto cuando volvió. Traía 2 conejos limpios y listos. Entró en la cabaña esperando encontrarla junto al fuego, pero no estaba. El corazón le dio un vuelco. Dejó los conejos rápido, miró la cama vacía y luego fue hacia la puerta. Ella estaba afuera sentada en el escalón del porche, una pierna estirada y la otra doblada cubierta con una manta. El sol iluminaba su cabello volviendo castañas las puntas negras. El rostro tranquilo, pero las manos apretadas en el regazo. Cuando oyó sus pasos, giró un poco consciente, pero sin sobresaltarse. «Debiste esperar», dijo él sin dureza. Ella bajó la vista buscando aire. Él la observó un momento largo y luego se sentó a su lado. El porche crujió bajo su peso. «No te estoy reteniendo aquí», dijo en voz baja mirando la línea de árboles. Ella no respondió enseguida. Él añadió, «Puedes irte cuando quieras. No espero nada de ti». Sus manos se aflojaron. «Lo sé», respondió ella con voz suave pero firme. «Me quedo. Por ahora». Él aceptó eso sin asentir. No quiso presionar para saber qué significaba ese por ahora. Tras un largo silencio, ella preguntó, «¿Tienes gente?» Él dudó. Nadie le había hecho esa pregunta en años. «Tuve», respondió. Esposa e hija, ella giró un poco el rostro hacia él. «Murieron. Fiebre hace 8 inviernos». Ella no dijo nada. Solo bajó la vista. «¿Y tú?», preguntó él. Sana tomó aire despacio con la mirada fija en el sendero polvoriento más allá del porche. «Me prometieron a un hombre de otra banda. Dije que no». Thorn guardó silencio dejando que las palabras calaran. «Mi tío dijo que lo deshonré, que traigo una maldición». Los labios de ella se tensaron. Sus siguientes palabras fueron cortas. «Ataron mis manos. Me dejaron cerca del río». El silencio después de eso fue largo. La mandíbula de Thorn se endureció, pero no habló. «Nadé. O lo intenté». «Habrías muerto», dijo él simplemente. Ella lo miró. «Lo sé». Él no dijo lo que pensaba sobre el tipo de hombre capaz de hacer eso a su propia sangre. No le dijo que no lo merecía. Ella ya lo sabía. Lo importante era que había sobrevivido. Dentro de la cabaña ella cojeó hasta la mesa y empezó a limpiar los conejos con un cuchillo pequeño que él había dejado ahí. Sus movimientos eran cuidadosos con práctica. Él la observó desde la puerta sorprendido. «¿Ya lo has hecho antes?» Ella alzó la mirada. «Muchas veces». Él no dijo más. Solo le pasó un trapo para que se limpiara las manos. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron frente a frente en silencio. El fuego proyectaba una luz suave por la habitación. Después de comer, él salió otra vez a traer más leña. Cuando volvió, ella estaba sentada en una silla, una pierna doblada bajo el cuerpo. Los ojos cerrados pero sin dormir. La camisa de franela se le había deslizado de un hombro, dejando ver la clavícula y una línea tenue de su pecho. La luz del fuego hacía que su piel brillara.
Ella no intentaba provocarlo, no intentaba nada, simplemente estaba ahí. Él apartó la mirada rápido, tomó una manta y la cubrió sin decir palabra. Ella no abrió los ojos, pero su mano subió lentamente para sujetar el borde justo donde él la había dejado. Esa noche ella no volvió enseguida a la cama. Permaneció en la silla hasta que él se metió y le dio la espalda al cuarto. Entonces escuchó sus pasos suaves por el suelo. Un leve roce, el colchón hundiéndose. Se acostó detrás de él sin tocarlo, pero cerca. Él sintió en el calor de su cuerpo a través de las mantas. Ella no dijo nada. Él tampoco, y no hacía falta. Ninguno de los dos se iría. Todavía no. El sol aún no asomaba sobre el borde del cañón cuando Thorne abrió los ojos. El cuarto estaba en calma, solo el crujido bajo de las brasas y la respiración tranquila de Sana detrás de él. Ella no se había movido en toda la noche. Su presencia seguía firme y cercana. No lo tocaba, pero él sentía su calor, el leve subir y bajar de su pecho, bajo las cobijas que ahora compartían. No se giró para mirarla. Simplemente se quedó quieto un rato pensando que hacía mucho que no compartía cama con nadie, no desde su esposa. Y aún así, el calor de un cuerpo a su lado nunca había tenido el peso extraño que tenía ahora. No era obligación ni solo deseo, sino algo más parecido a responsabilidad. Ella no era suya. Él lo sabía, pero estaba ahí. Y cuanto más tiempo se quedara, más importaba qué clase de hombre decidía ser junto a ella. Cuando por fin se incorporó, ella también se movió. Sus ojos se abrieron aún pesados de sueño, y se encontraron con los de él sin sorpresa. No se cubrió ni apartó la mirada. Su cabello negro caía sobre la almohada algo enredado. Un hombro asomaba bajo el cuello de la camisa que se le había deslizado durante la noche. Él habló primero. ¿Dormiste bien? Ella asintió una vez. Sí, no parecía avergonzada. Tampoco esperaba que él lo estuviera. Él se levantó despacio, tomó los pantalones doblados junto a la silla. Voy a hacer café. Afuera el viento se había calmado y el cielo estaba claro con un tono pálido. Salió a buscar agua al barril, las botas crujiendo sobre la tierra helada. Mientras trabajaba, su mente volvía a la cama, a ella recostada como si siempre hubiera tenido su lugar ahí. Sin ceremonias, sin preguntas. Solo una aceptación tranquila. Cuando regresó, ella ya estaba junto al fogón echando leña fresca a las brasas. El vendaje del tobillo estaba flojo. Él se agachó a su lado, lo tomó, y ella extendió la pierna sin que él lo pidiera. Lo desenvolvió con cuidado, revisó la hinchazón aún sensible pero bajando. Su piel estaba tibia y suave bajo sus dedos. Se sorprendió mirándola un segundo de más. Debería quedar bien, dijo con voz baja. Ella lo miró con ojos firmes. Hoy trabajo. No tienes por qué, quiero. En su tono no había espacio para discutir. Él no insistió. Pasó la mañana ayudándolo dentro de la cabaña, lavó los platos de lata, dobló mantas y barrió los rincones donde siempre se colaba el polvo. Su cojera era más ligera, aunque seguía cuidando el pie. Se movía con un propósito tranquilo, sin esperar instrucciones. No rondaba ni se quedaba sin hacer nada. Simplemente hacía lo que había que hacer como alguien que había aprendido de la vida dura. Más tarde, mientras Thorne estaba afuera reparando un poste agrietado del gallinero, la vio de reojo. Ella había salido con la escoba descalza en el porche, barriendo despacio el polvo de las tablas. La camisa que llevaba estaba ceñida a la cintura con una tira de piel de venado marcando sus curvas. La falda se levantaba apenas con la brisa, dejando ver las líneas firmes de sus muslos. No parecía notar ni importarle que él la mirara. Él apartó la vista antes de que ella levantara la cabeza. Cuando volvió a entrar, se acomodó junto al fuego, sentada en el suelo con las piernas dobladas bajo el cuerpo, y comenzó a separar hierbas secas que él guardaba en una bolsita. Le señaló su estante pidiendo permiso para usar uno de los frascos de piedra viejos. Él asintió. Ella trituró las hojas secas entre los dedos, olió una vez, y añadió un pellizco de otra raíz. ¿Qué es?, preguntó él. Manzanilla con sumaque. ¿Para qué dolor? Tu pierna. Él se detuvo. ¿Te diste cuenta?
Ella alzó la vista sin sonreír. Te mueves rígido cuando hace frío. Él asintió despacio. Hazte. Lo voy a tomar. Ella vertió agua caliente sobre la mezcla, la revolvió con el mango de una cuchara y le entregó la taza. Sus dedos se rozaron. No lo dijo en voz alta, pero el té le alivió. Esa noche, cuando el fuego ya estaba bajo ella, volvió a ponerse el vestido remendado. Aún tenía el escote rasgado, pero no lo había cosido. Cuando cruzó hacia la cama, Thorne se levantó de la silla y la interceptó. Dudó con la mano a medio camino de su brazo. Segura preguntó con voz grave y baja. Su respuesta no fueron palabras. Se acercó, deslizó los dedos alrededor de su muñeca y guió su mano hasta la parte baja de su espalda. Sus ojos estaban claros, su toque era suave. Se sostuvo en el pie bueno más cerca y apoyó la frente suavemente en su pecho. Thorne cerró los ojos. Se acostaron juntos sin apuro ni duda. Él la desvistió despacio con cuidado, como si pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Ella no se encogió ni tembló. Su piel estaba tibia bajo sus manos, su cuerpo curvo, suave y lleno. Ella buscó los botones de su camisa sin pedir permiso. Él la besó no con fuerza ni prisa, solo lo suficiente para sentir sus labios abrirse. Ella dejó escapar un suspiro apenas audible y lo atrajo más. Esa noche no hubo palabras, ni preguntas, ni promesas, solo quedarse, y para ambos eso bastaba. A la mañana siguiente, ninguno habló de lo ocurrido, no por vergüenza o confusión, sino porque no hacía falta decirlo. Habían cruzado un límite juntos, no por desesperación, sino por algo más silencioso y profundo. Una decisión que ninguno podía explicar en voz alta. Thorne despertó primero girando hacia ella despacio en la luz del amanecer, que se filtraba por las rendijas de la pared. Sana estaba de lado mirándolo, el cabello extendido sobre la almohada, una mano descansando ligera en su pecho. Observó su rostro un momento, cejas definidas, pómulos altos, un rasguño tenue en la mandíbula, aún sanando desde el río. Su expresión era serena con los ojos cerrados. No era una mujer que perteneciera a alguien. No estaba perdida. Estaba aquí. Él salió de la cama sin despertarla y se puso los pantalones en la penumbra, moviéndose con cuidado para no cargar demasiado la rodilla mala. El dolor era peor por las mañanas, pero no se quejaba. Nunca lo había hecho. Antes, no había nadie a quien quejarse. Salió al frío. El aire le mordía la piel y despejaba su mente. Partió leña un rato más despacio de lo habitual, no por dolor, sino porque no podía dejar de pensar. No solo en lo que habían hecho, sino en lo que significaba. Ella ya no era una viajera perdida. Ahora tenía un lugar en su cama, en su casa, en su vida. Estuviera él listo o no. Cuando volvió, ella estaba despierta, sentada junto al fuego, el cabello recogido, su camisa sobre los hombros. El vestido estaba doblado cerca. Ella lo miró de frente y no apartó la vista. Eso era nuevo. Él vertió agua en la tetera. Tienes razón. Ella asintió. Sí. Él esperó, pero ella no dijo más. No necesitaba hacerlo. Él le dio una rebanada de pan y carne seca. Ella comió en silencio, luego preguntó. ¿Tienes trabajo hoy? Siempre, respondió él dejando la taza. La cerca del este sigue floja. Debo reforzarla antes de la próxima nevada. Voy contigo. Él alzó una ceja. Segura, ella asintió. Ya ayudo ahora. Esa era su forma. Sin drama. Sin pedir permiso. Era solo una constatación. Se vistió despacio, probando su tobillo. La hinchazón había bajado. Lo vendó de nuevo con firmeza y se calzó los mocasines. El vestido de piel de venado se ceñía a sus formas igual que antes, con un pequeño desgarro en el escote limpio y remendado, donde había hecho falta.